Hola familia, quiero empezar agradeciendo su interés, pues deposita cierta confianza en mí que espero no traicionar. Dividiré mi presentación en cuatro partes: política, marxismo, luchas sociales y al final las recomendaciones concretas. Lo demás será un recorrido también con recomendaciones. Bueno, sobre la política podemos decir una u otra definición, sea como el gobierno del Estado, la política como la organización de la sociedad, la política como actividad humana necesaria y natural, como lo diría Aristóteles. El ser humano es un animal político. La RAE define la política como uno, arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los estados; 2, actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos; o 3, actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. La política puede ser todas estas definiciones, pues es a la vez gobierno, pero también es política. Son políticas las manifestaciones en contra del gobierno, así como también lo que hacemos en nuestro tiempo libre, en nuestra privacidad, nuestra intimidad y hasta nuestros deseos. Todo es político, como bien lo dice una de las máximas del feminismo: lo personal es político. Aunque queramos, no podemos despegarnos de la política, pues la política del pasado y presente nos generó las condiciones materiales en las que vivimos y las subjetividades de las personas de nuestro alrededor, subjetividades que nos crearon y nos formaron a la vez. Aunque tengas conocidos que no hablen de política, que afirmen no meterse en asuntos políticos, no podemos decir que la política no les afecta. Por ejemplo, aquí en México no podemos decir que las decisiones del PRIAN a lo largo de estos años no nos afectan, pues nos han afectado a todos, todas y todes. No podemos decir que las decisiones actuales de Morena no nos afecten. Por ello, es crucial entenderla, comprenderla, pues en este momento histórico en el que vivimos, el capitalismo en su fase superior, el imperialismo, deslindarse de los saberes políticos, sociales y económicos es estar a merced de lo que puede suceder en el devenir, es convertirse en carne de cañón. Dejar de ser apolítico y comenzarse a interesarse por la política es interesarse por la situación social y económica de nuestro entorno. Es dejar de creer que las injusticias que vivimos día a día son naturales o son mandatos de Dios, sino que son un producto histórico que puede cambiarse, pues no son eternas. Agradezco el interés por el que estás aquí ahora. Ese interés es crucial, pues es el que, por ejemplo, en mi caso me ha llevado a incursionarme en los saberes humanos. Es ese interés por cambiar las estructuras de poder y opresión el que me ha llevado a entenderlas para así entrever la posibilidad de socialmente cambiarlas. Sin más que agregar, pasaré a la exposición de diferentes vías para introducirse a temas políticos, pues no hay solo una vía, no hay un solo camino. Por lo tanto, expondré brevemente parte de mi travesía con el afán de que cada quien tome lo que le sea útil, con la esperanza de que encuentren algo, sea un libro, una experiencia, una actitud o una costumbre que les haga tomar conciencia del lugar donde estamos, porque nuestra realidad amerita tomar conciencia de la realidad política, social y económica en la que nos encontramos. Para introducirse a temas políticos no necesitamos alejarnos mucho de nuestros temas de interés. Como dije antes, no hay lugar específico por donde podamos empezar a analizar la realidad política, pues está en todos lados, hasta en los que menos esperamos. Podemos encontrar la realidad política expresada. Debemos encontrar nuestro punto de interés. Si estamos interesados, interesadas en la filosofía, psicología, historia, feminismo, descolonialidad, etcétera, solo hacen falta ciertos cuestionamientos para poder encontrar la manifestación política en todo ello, para poder indagar a profundidad en la relación que una tiene con la otra, pues como hemos visto ya, todo está conectado, la política lo atraviesa todo, nos determina, nos hace. Personalmente comencé mi travesía en pandemia, donde veía videos de supuesta filosofía y reflexión en canales como los de Esquizofrenia Natural o Migala. Ello me ayudó a poder pensar la realidad de otras formas. Me ayudó en principio a notar que la realidad puede ser pensada, que las cosas no están dadas y pueden cambiarse, que las cosas tienen una razón de ser. Me ayudaron a concebir el concepto de capitalismo como un sistema en el que estamos inmersos. Pero fuera de todo ello, solo fueron materia de reflexión. No los recomendaría hoy en día como serios pensadores de la realidad. De hecho, difiero en varios puntos con ellos. Llegué luego a las manos de la filosofía, en principio la filosofía cínica de Diógenes, porque era crítica con la sociedad mercantilista en la que vivimos. Pasando por Aristóteles y Platón, llegué a la filosofía existencialista, donde tuve una gran afinidad con el absurdismo de Albert Camus, pues su pensamiento ateo respondía a mis inquietudes, respondía a mis preguntas sobre el bien y el mal, sobre el camino que uno debe o no debe tomar en la vida, así como el sentido de la vida y el suicidio. El caso es que, por más maravillosas que me parecieran las obras y el pensamiento de estos autores,
nunca me sentí totalmente satisfecho con ellos, pues al someterlos a un examen muy crítico, al reflexionar sobre lo que decían y sus consecuencias políticas, me di cuenta que su pensamiento no era suficiente como para comprender y cambiar la realidad social. De hecho, percibí que su pensamiento filosófico suele llevar a cierto quietismo político, a pesar de echar luces sobre muchas situaciones humanas. Otro de los pilares que me sostienen fueron los conocimientos históricos que me fueron dados en la prepa. Aunque algunos profesores nos ponían a exponer, agradezco la cantidad de información tan precisa sobre acontecimientos históricos desde la época mesoamericana, pasando por el virreinato, la época de independencia y revolución, hasta la época del neoliberalismo en México, con sus fraudes electorales, las privatizaciones de empresas, la influencia estadounidense, las crisis económicas, la guerra contra el narco, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y la llegada de Moreno a la presidencia. Toda esta información es importantísima, pues no podemos entender nada, absolutamente nada del presente sin tomar en cuenta nuestro pasado. Estas clases de historia me hicieron tener una visión más crítica de la realidad, pudiendo cada vez más hilar los acontecimientos del día a día y contrastarlos con los del pasado. Por ejemplo, a día de hoy no podemos entender el dominio del narco sin conocer sobre el gobierno de Felipe Calderón y su guerra y a la vez alianza contra el narco. Historia Universal Contemporánea me ayudó a poder ver a los ojos el imperialismo, el cómo un grupo de naciones dominan por sobre otras, de lo fácil que es invadir un país, hacer guerra con él y dejar una población en decadencia únicamente con el objetivo de aumentar el capital y el poder de una nación. En un intento de poder comprender mejor la realidad social y política, en un intento por no sentirme ignorante de lo que sucede en el mundo, cambié radicalmente el contenido que consumía, pues dejé de usar Instagram para seguir la vida de personas famosas únicamente y empecé a seguir noticieros de todo tipo, locales, regionales, nacionales e internacionales, a la vez diferentes, pues cada uno maneja diferentes lenguajes, diferentes noticias. Algunos traen las noticias más rápido que otros, pero tras algún tiempo me di cuenta de otra gran diferencia crucial una gran diferencia crucial entre noticieros, pues unos defienden los intereses de cierto grupo de personas y otros están comprometidos con la verdad crítica. A la psicología siempre le cuestioné su ingenuidad, su poca capacidad para explicar las relaciones humanas y en cambio su eficiencia para poder encubrir los males del capitalismo y regresarnos a ser trabajadores felices. Por ello, en la facultad empecé a pegarme con personas que consideraba muy críticas, como el buen profe Rigo, que por andar pegado con él, me encontré un profesor que me introdujo a la obra de Luis Althusser, un pensador marxista. Esta introducción cambió mi vida por completo, pues respondía a varias de mis inquietudes y preguntas más difíciles. Me inspiró tanto para interesarme completamente en el marxismo, leer marxismo y pues ya me hice marxista después. El pensamiento altuseriano se concentra en la epistemología marxista, que considero como una de las más cabronas al Chile y que es base para una de las críticas a la psicología más fuertes en el libro Psicología, Ideología y Ciencia. Otras áreas de donde se puede partir para el análisis de la realidad es el feminismo y la lingüística, campos a los que me introduje debido a dos materias con muy buenos maestros, como estudios de género y procesos de desarrollo del lenguaje humano. En estudios de género tuvo una introducción a las diferentes zonas del feminismo, a sus aportes teóricos y prácticos como la conceptualización del patriarcado y las victorias del feminismo durante la historia. Importantísimo, pues nos recuerda que las libertades que las mujeres tienen el día de hoy no son producto natural de la moral de la sociedad, sino de luchas que cambian las estructuras de poder existentes y permean las subjetividades. Sobre la lingüística, he de decir que me enamoré completamente de la lingüística estructural de Saussure, pues hace un análisis científico del lenguaje sin precedentes, mostrando que las palabras son solo ideas y no realidades concretas en sí mismas. La palabra bien, la palabra mal, son solo ideas creadas socialmente, pero no realidades materiales objetivas. Por lo tanto, las palabras mujer y hombre, los géneros, no serían realidades concretas, sino construcciones históricas sociales sostenidas en relaciones de poder. De esto podemos concluir que cada sermón que alguien nos intenta dar sobre lo que es correcto o no, realmente corresponde a una realidad política y social específica. El feminismo, mientras no sea un feminismo blanco y burgués, nos lleva por el camino del análisis completo de la realidad, del análisis concreto de la realidad material, social y política, debido al cúmulo de opresiones de las que se toma conciencia. Tal es la síntesis de las áreas que me han formado, de cómo he llegado a relacionar con la lucha política todas ellas, que también me han llevado a indagar, a ver videos, documentales, leer artículos, saber cuándo un güey como Agustín Laje dice pura pendejada. Todo esto que expongo es para mostrarles que todos, todas y todes, con un esfuerzo dentro de nuestras posibilidades, podemos indagar en la realidad.
En la realidad política, tener un conocimiento cada vez mayor de la realidad es así como yo pude, tras esta síntesis, comprender el marxismo. Es una dinámica de conocimiento, pues no podemos entender cosas con las que no estamos relacionados. Yo no pudiera haber entendido muchas cosas del marxismo si no hubiera sido por haber visto este noticiero que está en ese video, el noticiero de La Base. Es un medio de análisis de noticias global, comprometido con exponer las mentiras de otros noticieros y a la vez realizando un análisis histórico, pues justo de la noticia analizada. Eh, Sin haber visto este noticiero cada mañana por largo tiempo, no me habría dado cuenta de que a pesar de la lejanía entre países, la mayoría de personas sufrimos de opresiones muy parecidas, pues compartimos el mismo sistema de opresión y explotación llamado capitalismo. En todos los países existe una clase dominante que dirige las vidas de las personas para su propio beneficio, que convierte en la sociedad a su imagen y semejanza. Así, en palabras de Mao Zedong, para comprender la realidad social debemos partir del conocimiento sensible, de la percepción sensible de las cosas, es decir, por ejemplo, del conocer la situación social existente en cualquier lugar, dígase la situación social de México. Pero tras un trabajo de pensamiento, de reflexión, podemos llegar a tener una comprensión más profunda del tema, hasta llegar a una comprensión totalmente racional y científica. Ello podría obtenerse a través de repetir el proceso constante de la práctica, una y otra vez para hacer crecer nuestro entendimiento de las cosas, en este caso de los procesos sociales. Ahí es donde se encuentra el marxismo. El marxismo es la ciencia de las sociedades, la ciencia que nos habla del desarrollo de las estructuras sociales, es la ciencia de la lucha de clases, la ciencia exacta de la economía política, que a pesar de haber sido escrita hace menos de 200 años, sigue teniendo una vigencia perentoria, pues sigue teniendo una capacidad explicativa de la realidad gigantesca. En palabras de Lenin, el marxismo es todopoderoso porque es exacto, es omnipotente porque es real. Gracias a ello tiene la capacidad de transformar radicalmente las estructuras sobre las que se sienta nuestra sociedad. Sobre las luchas sociales, pues, ¿qué puedo decir? A lo largo de la historia ha habido una cantidad gigantesca de ellas, eh, de luchas sociales, formaciones políticas. Hoy en día existen muchísimas de igual manera, correspondientes a grupos de liberación nacional, grupos con banderas específicas, luchas contra diferentes estructuras de poder opresoras como el feminismo y el 8 de marzo, la contramarcha de LGBT+, movimientos de liberación nacional, movimientos comunistas, movimientos socialdemócratas como los de Morena, movimientos indigenistas de liberación como el EZLN, movimientos comuneros, comunistas, anarquistas, antirracistas, ecologistas, anticolonialistas, antigentrificación, así como también hay movimientos políticos de derecha. Considero que no podría dar algún libro en específico que resuma una gran cantidad de luchas sociales, pero llegados a este punto, puedo decirles que todo depende en gran parte de la práctica. Eh, ya me perdí. De la práctica, de este concepto de práctica que acabo de mencionar. Si a ustedes les interesa algún tema, sea anarquismo, marxismo, feminismo, historia del socialismo, historia de un país en específico, historia de una lucha social en específico, el actual y vigente genocidio del pueblo palestino, no esperen a que alguien les recomiende un libro. Estamos en la fucking era digital, hay que buscar videos, artículos, documentales, podcasts, platicar con personas que sepan del tema, cambiar el feed, seguir noticieros, leer libros una y otra vez hasta que podamos entenderlos. Ese es el primer paso, pues estamos en una sociedad donde nadie, absolutamente nadie, puede ser imparcial. Los noticieros defienden intereses. Por ejemplo, amo el noticiero de La Base, como ya lo he mencionado, y lo recomiendo mucho, pero sé que ellos no harán críticas tajantes a Morena por su apoyo a las socialdemocracias de izquierda. Pero también hay que tener cuidado con los medios de comunicación que sacan mentiras contra ciertos grupos políticos, pues defienden, quieran o no, los intereses de grandes capitales. Por ejemplo, la marcha antigentrificación de hace poco es una causa justa por la cual luchar, pero si no entendemos que ello es un problema estructural que viene de la dinámica del sistema capitalista donde los ricos acaparan la vivienda, caeremos en discursos nacionalistas o de esencialismo étnico y así no podremos ser capaces de captar la realidad a completitud. Vivimos en una sociedad que tiene como base la lucha de clases. Vivimos en una guerra de clases. Ser críticos ante todo es una condición esencial. Parece un camino largo y difícil, pero nadie nace sabiendo y sé que los frutos de su esfuerzo serán muy dulces. Bueno, y ya como recomendaciones concretas, pues les voy a dejar la carpeta de Drive. Están estos libros para principiantes, no los he leído todos, pero son una muy buena introducción hacia muchas materias. Hay de biografías, hay marxismo, leninismo, anarquismo, anticapitalismo,
Hay revolucionarios, hay filosofía, hay psicología, hay de varias cosas, ¿verdad? Pero hay zapatismo. Lo importante es que te asocia bastante al tema. Son libros de este tipo cómic, pero siempre consideraría después de ahí acercarse cada vez más a las fuentes principales, no quedarse solo aquí. Bueno, recomendaría esos. Aquí dejé varios libros en cada cosa. De marxismo, de marxismo recomendaría, pues si quieren meterse directamente al marxismo desde un marxista, pues recomendaría totalmente del socialismo utópico al socialismo científico de Engels. Recomendaría, si quieren ir poco a poco asociándose con conceptos de economía, recomendaría los manuscritos económicos y filosóficos del 44. Si quieren meterse en temas de epistemología o así, recomendaría las tesis sobre Feuerbach. Eh, pero realmente, pues recomendaría más que nada estos cuatro: del socialismo científico al socialismo, del socialismo utópico al socialismo científico. ¿Por qué el socialismo de Einstein? Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo de Lenin. Y esta introducción al marxismo de, se me olvidó el autor. Eh, el manifiesto del Partido Comunista también lo recomendaría. La verdad es que es una dinámica de estar leyendo una y otra vez las cosas para entenderlas. Yo personalmente las entiendo así, porque considero, repito, que el marxismo explica demasiado bien eh, las formaciones sociales. De hecho, pues las guerras, desde antes de la Primera Guerra Mundial, muchísimas, casi todas, la mayoría de las guerras han sido guerras imperialistas, y Lenin explica muy bien el imperialismo como fase superior del capitalismo, donde un grupo de naciones pues se chinga a otras, ¿ok? Muy bien. Aquí dejé muchas cosas, bueno, no tantas, dejé unos libros de historia. Este es un libro de historia de México extremadamente resumido, con imágenes. Viene desde Mesoamérica hasta el cardenismo, más o menos. Está muy bueno, la verdad. Y dejé estos libros de Eric Hobsbawm desde 1789 hasta el final del siglo XX. Están muy buenos, la verdad. Dejé también algunos materiales que me dieron mis profesores sobre lingüística, un resumen de Saussure y el libro de Saussure, el curso de lingüística general. Sobre estudios de género dejé estos dos artículos y este libro de Monique Wittig, una feminista lesbiana. O sea, es su postura, el feminismo lésbico. Está muy muy interesante, tiene una postura estructuralista, y pues pro estructuralismo, yo también soy estructuralista. Dejé estas cuatro, no, ese es un ensayo, y las otras tres son novelas distópicas, porque les digo, podemos acercarnos desde cualquier cosa. La cosa es encontrar qué nos interesa y de ahí poder indagar más y más y más, porque no hay cierta fórmula para hacer las cosas, no. Y pues al chile, si están de vacaciones, pues por eso dejé tanta mamada. También dejé la introducción al seminario de Althusser, que les dije que cambió mi fucking vida, porque aquí están todas las sesiones grabadas. Y pues sí, está muy chido. Y pues espero que les haya servido de algo esto, familia. Ah, pues al chile pues se habrán dado cuenta que pues no, quizá no son tantas recomendaciones, pero que también hay psicología, epistemología. Esto está buenísimo, la verdad, todo este material. Psicología crítica está excelente, de David Pavón. Es un recorrido por todas las críticas a la psicología. Esta es una crítica a la psicología, o sea, excelente, una dosis de epistemología increíble. Y pues, bueno, les digo, como se darán cuenta, no hay tanto material. Y pues la verdad, si tienen comentarios, dudas, o quieren darme otro libro, porque pues, se dan cuenta que no soy experto como en nada, pues estaría muy chingón, porque pues voy a compartir esta carpeta. Y pues ya, muchas gracias por su atención.